Muy buenos días, bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad, saliendo de libertad. Continuamos hoy con el cerebro, Jacobo Grinberg, cerebro consciente, del cual ya hemos hecho 3 audios: el espacio como red energética, que vemos incluso con entrenamiento, y hoy vamos a entrar al fabuloso mundo de Ringling, del circo, que es el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio se ha estudiado muchísimo, es re importante desde el lado de la física y ha sido siempre importante, y han hablado muchísimo antes que los científicos de ahora me refiero de los últimos 100 años por lo menos, muchos maestros, sobre todo budistas, hindúes de Asia, hablando de Asia. Jacobo Grinberg también, con su teoría sintérgica, habla mucho de la latiche, del tiempo y del espacio, mucho del espacio. Para Jacobo es importantísimo el espacio. En la física el espacio y el tiempo como que van de la mano. Dicho esto, vamos a entrar en el tiempo y en el espacio. Cualquier cambio en la organización del espacio se manifiesta como tiempo. El tiempo es, entonces, una alteración en la organización del espacio. Es un experimento considerado como clásico. 2 físicos midieron con sendos relojes atómicos sincronizados el transcurrir del tiempo cerca y lejos del campo gravitacional terrestre. Encontraron que el tiempo transcurre más lentamente en la lejanía relativa de la superficie del planeta que en la cercanía de la misma. Puesto que existe un continuo espacio-materia, en la interfase de ese continuo existe un cambio en la organización del tiempo, y por tanto el tiempo transcurre más o menos rápidamente en diferentes porciones de la organización espacio-materia. Nosotros casi no percibimos esto, pero que existe, existe. Casi no percibimos, no lo percibimos. En el capítulo anterior, Jacobo hablaba de la existencia de un quantum de espacio y lo definió como la mínima porción de este capaz de contener información. Jacobo nos contó que el quantum de espacio cambia de dimensiones dependiendo de la cantidad de información que se encuentre algorítmicamente representada en el mismo. Si aplicamos el mismo criterio a la información reducida en el quantum, nos encontramos que existe cuanta de diferentes grados de extensión formando un continuo infinito. En otras palabras, si una mesa puede verse a través de un edificio de 1 milímetro de diámetro colocado a 1 metro de ella, el quantum de espacio para la mesa será ese milímetro colocado a esa distancia. Si el milímetro se colocara más cerca de la mesa, no la abarcaría completa. Si se colocara más lejos, abarcaría más que la mesa. Por tanto, la mesa converge a esa porción de espacio después de atravesar 1 metro de espacio, pero la porción que ocupa la mesa es otro quantum de espacio para información mucho más extensa. En otras palabras, una porción de espacio del tamaño de la mesa contiene la máxima información posible acerca de otros objetos colocados a cierta distancia de la mesa, y por ello la porción de espacio que ocupa la mesa es también la mínima capaz de contener toda la información acerca de un objeto más extenso colocado a mayor distancia. Esto es lo que quiero decir cuando hablo de diferentes niveles cuánticos del espacio. Es posible concebir la organización del espacio en cada uno de sus mínimos puntos como un cono. Si este cono de longitud infinita es visto en cada uno de los planos circulares que lo forman, estos contienen hacia la dirección del pico del cono, información más algorítmicamente organizada. Es decir, la porción de 1 milímetro de diámetro capaz de contener a la mesa contiene también, en forma de código algorítmico, el quantum del quantum del quantum de la mesa. Por tanto, una organización convergente en la que cada porción contiene mayor inclusión concentrada de información es parte de la organización del espacio. La organización cónica del espacio cambia como un todo en la cercanía de un campo gravitacional. Esto es lo mismo que decir que el espacio se curva en presencia de un campo gravitacional. El proceso inclusivo en el espacio cambia al aparecer la materia. En esta última, un punto restringido no contiene la información acerca del todo. Esto es, un punto de la mesa no contiene el algoritmo de la mesa, el algoritmo total de la mesa, o toda la mesa.
En la materia, todo objeto actúa como quantum mínimo de espacio. Esta es una diferencia entre espacio y materia. En el primero todo es más complejo, redundante y contenedor de más información. En la materia todo es menos complejo, redundante y menos contenedor de información. Esto lo veremos más adelante, con detalle. Nosotros, que vemos puntos del espacio de un tamaño muy restringido, recreamos en ellos imágenes que no son otra cosa que reconstrucciones de los cuanta, o si se prefiere, inclusión ascendente en cantidad informacional. Volviendo a la comparación entre cerebro y espacio, la fisiología actual considera que el cerebro es consciente como propiedad emergente resultante de su organización, complejidad, número de elementos interactuantes y procesos lógicos de inclusión y otros. El espacio parece ser igualmente o más complejo en su organización que el cerebro. Está organizado en forma semejante a este y posee una lógica algorítmica también similar. De acuerdo con la concepción de la consciencia, como emergiendo de una complejidad suficiente, el espacio debería ser consciente, aún más consciente que un cerebro, el cual, en última instancia, no es más que una materialización del espacio. A medida que se asciende de nivel en nivel de cuanta y se analiza el flujo informacional que ocurre a través de los niveles, una ecuación donde E igual a mc2, siendo E energía, m masa y c velocidad de la luz, adquiere un sentido extraordinario. Si la E, energía, significa espacio, no energía, entonces esta es la ecuación del flujo informacional a través del continuo espacio-materia. La transformación del espacio en materia y de la materia en espacio, en función de la velocidad de la luz, es una función acelerada. Es la misma idea aplicada al incremento exponencial de la superficie de los círculos del cono, la que se hace aplicable tal ecuación como, sustituir E por espacio. Pero para que se aclare aún más el significado de la transformación espacio-materia, es necesario considerar la luz. Fenómeno extraordinario. La luz viaja a la velocidad máxima permisible en nuestro universo, formada por partículas ondas sin masa y sin tiempo. La luz parecería solo la manifestación de algo preexistente. Por ello la palabra viaja está entre comillas. En realidad nada viaja, y menos la luz. Si el espacio es concebido como una red energética hipercompleja, la luz sería una manifestación de tal red preexistente. Varios experimentos favorecen esta visión. Por ejemplo, si la velocidad de la luz es medida con respecto a un punto de referencia en movimiento, su velocidad permanece constante a pesar de los movimientos de la referencia. Esta constancia de la velocidad de la luz es un fenómeno extraordinario y solo entendible si la luz es considerada, como aquí, manifestación de la preexistente organización del espacio. Nuestra visión del mundo es la materialización de la organización del espacio, o mejor, la expansión de cada una o de cada uno de sus cuanta mínimos. Somos por ello tentáculos de Dios. Si el tiempo se concibe como cambio en la organización del espacio, el experimento que relataremos más tarde en un apéndice que he denominado A de este libro, lo veremos más tarde, en otro día, es el resultado del cambio del tiempo en el espacio Hell, dado por la difusión de anticuerpos específicos. Si el tiempo es cambio en la organización del espacio, es posible pensar que su surgimiento se relacione con procesos de interacción energética altamente compleja, en particular con los asociados con los mutuos intercambios energéticos entre diferentes cuanta mínimos de espacio. Tomemos como ejemplo la música. Como veréis, a veces para entender a Jacobo hace falta saber un poco de ciencia cuántica, alguna terminología. Menos mal que nos pone algunos ejemplitos que son de luz. Esto no significa nada en el sentido de que a veces es conveniente llevar las cosas a una esencia básica y no tomaros esto, ni mucho menos como que no tengo conocimiento, no sé, estos son muy intelectuales, no. Hay gente que se lava la manita, pero no. Jacobo, si tiene algo, y yo se lo agradezco muchísimo, es que
aunque muchas veces se meten fregados que son complicados de entender y da vueltas, con los ejemplos aclara muchas cosas. Tomemos como ejemplo la música, la cual constituye un manejo del tiempo. El compositor maneja la organización del espacio a través de sonidos. Estos, al expandirse, provocan un cambio en el espacio y por tanto crean tiempo. El ritmo, las secuencias tonales, los bajos continuos, los alegretos, los pizzicatos, todos ellos son creadores de tiempo. En realidad son tiempo. Perdón. Claro que existe una interacción, primero del espacio y los cambios musicales que se expanden en él, luego entre todo ello y el cerebro creador de sonidos, el escucha. Pero el tiempo en sí no es esta interacción, sino su producirse como efecto sobre la organización del espacio. Digamos que él separa. Aquí podemos entrar en un dilema brutal, desde el movimiento de los dedos, que es espacio, la velocidad de los dedos, que es tiempo, la aplicación en la trompeta, en el pizzicato, en el ritmo que quieran realizar, eso integrado dentro de una orquesta, eso integrado dentro de lo que hay un director de orquesta que marca los tiempos, y eso dentro, todo eso, de un espacio. Un espacio en el que el tiempo se circunscriba y forme parte dimensional intrínseca del mismo, es un espacio tetradimensional de 4 dimensiones. Quiero decir que a las 3 dimensiones espaciales se le añade la organización del espacio mismo. Este espacio en el que el tiempo es la organización, o mejor, los cambios en la organización del espacio, es el espacio al que se referían Ouspensky y Hinton. Pero un espacio y un tiempo concebidos así incluyen sus 4 dimensiones en una sola. En realidad, la organización del espacio es un algoritmo capaz de reconstruir todas las dimensiones posibles. Por ello, al hablar del tiempo como cambio en la organización del espacio, hablo de un cambio fundamental. Ahora bien, no existe un solo tiempo, sino tantos como categorías de cambios de organizaciones. Cada morfología energética o estructural afecta la organización del espacio en una forma específica. Por eso yo creo que muchas veces, muchos de nosotros, que hemos tenido ese viaje, con comillas y sin comillas, al tiempo y al espacio, que hemos vivido experiencias muy peculiares en el tiempo y en el espacio, incluso trascendiendo, yo diría que el tiempo, el espacio no lo diría tanto, pues a través de la meditación, de ejercicios de respiración potentes, de inducción, de viajes con la psilocibina. Viajes me refiero a viajes de verdad, macroviajes. Podemos hablar de una experiencia en la cual, en mi caso, por ejemplo, el tiempo ni existía. Es decir, ni se percibía, ni lo percibía. Espacio había porque estaba en un espacio, lo que pasa que ese espacio no lo puedo definir en palabras, porque estando en una posición, no sé cómo decir, como recta, erecta, de presencia, la sensación era de totalidad, podía ver todo adelante, detrás, arriba, abajo, pero no sé qué era arriba y qué era abajo. Había sensación de infinitud y a la vez de totalidad. Yo no he vivido nada más hermoso que ese espacio no tiempo y que coincidía con el éxtasis. Repito, ahora bien, no existe un solo tiempo, sino tantos como categorías de cambios de organizaciones. Cada morfología energética o estructural afecta a la organización del espacio en una forma específica. Así sucede con la música, cuya extraordinaria variedad no puede indicar la infinita cantidad de tiempos posibles, por ser una palabra, un sonido, una luz, o un anticuerpo o un antígeno, morfologías energéticas y estructurales expandiéndose en el espacio y, por tanto,
afectando su organización, todas ellas crean diferentes tiempos. En la aparición de dos bandas circulares de antígenos reaccionando con anticuerpos está la manifestación de un cambio temporal específico para cada banda. Esto es lo que se ha llamado diferente velocidad de difusión. Un gel es un espacio dentro de otro espacio. Por tanto, el tiempo que se altera dentro del espacio del gel es distinto dimensionalmente al tiempo que se crea en el espacio extraterrestre, en el espacio de la atmósfera planetaria o en el espacio de un sólido. En este último casi no existe el tiempo, al menos en los sólidos no radioactivos. Una masa de concreto es un espacio en el cual casi no transcurre el tiempo. En cambio, una barra de cobalto radiactivo es un espacio que al cambiar su organización continuamente cambia su tiempo. Por eso un sólido no radiactivo permanece, mientras que un organismo vivo envejece. Esto es importante, ahí tenéis la respuesta. Pero sí que siento que hay desgaste. A través del sólido casi no pasa el tiempo. En cambio, el organismo lo crea. Es en la interfase espacio-materia en donde se crea el tiempo. Por supuesto que el casi que hemos utilizado merece una explicación. Existen movimientos atómicos, incrustaciones de rayos cósmicos, efectos gravitacionales y magnéticos sobre un sólido no radiactivo. Todo ello es un cambio en la organización del espacio del sólido. Comparado con un sólido, el espacio transparente es más sintérgico, puesto que posee la capacidad de transformación dimensionalmente. Es como el elemento más fundamental del universo. Siempre se encuentra detrás de cualquier manifestación, puesto que toda manifestación se puede reducir a la organización particular de cada espacio. Así, también el tiempo, como cambio en la organización del espacio, es siempre cambio dimensional de organización. En este punto entra la vida. En ella se realizan más cambios dimensionales que en ningún otro espacio. Aún una estrella en plena explosión, cambiando de dimensiones sólidas, líquidas, gaseosas y espaciales, es un creador de tiempo menos eficaz que el organismo de un mosquito. Miles de cambios químicos son realizados en el cuerpo de este insecto, cambios dimensionales en el más estricto sentido de la palabra. En el organismo humano se llega a la máxima satisfacción en la variedad y características de los cambios dimensionales que ocurren en su espacio. El cerebro es capaz de convertirse en espacio y crear experiencia y consciencia. Así, desde la transformación dimensional más elemental en el espacio de una célula hasta la fantástica expansión de campos neuronales en el espacio, es el rango de cambios dimensionales humanos. Multitud de distintos tiempos conviven en cada uno de nosotros. El envejecimiento es solo un desequilibrio entre nuestros diferentes tiempos. La antientropía es una tendencia dirigida hacia el aumento de la homogeneidad, dado por una más extensa y avanzada heterogeneidad. Esto que parece contrario no lo es. Supongamos que en un metro cúbico de concreto encontramos una que otra en la que ocurra un cambio dimensional gestáltico total. Una pequeña basura alterando una millonésima de grado centígrado, una zona pequeña donde el cubo de concreto sería un cubo dimensional en la organización del espacio del concreto, y con respecto a otras zonas del mismo, un lugar heterogéneo. El tiempo se creará en las zonas del bloque de concreto que cambian de organización. En zonas homogéneas, sin cambios, el tiempo transcurrirá lentamente. Y ahora luego veremos lo del frío y del calor. La sinergia del espacio y la de un organismo vivo son cualitativamente diferentes y por tanto crean diferentes manifestaciones. La vida, la experiencia y la consciencia son algunas de ellas. En el fondo, son diferentes manejos del mismo tiempo. Por ello, la sabiduría es la comprensión del tiempo. El tiempo global es alterado por el fuego, que lo acelera, o por el frío, que lo retarda. Un incremento de temperatura es un cambio específico en la organización del espacio que es transformado a calor y frío por nosotros. Quizá diferentes magnitudes del mismo tiempo o quizá diferentes tiempos son las bases del calor y del frío. Por ello, un congelador mantiene un buen estado de los alimentos, retarda el tiempo global. El ejemplo es fantástico, repito. Por ello, un congelador mantiene un buen estado de los alimentos, retarda el tiempo global. El calor acelera, el frío retarda.
La materia es percepción simultánea de millones de porciones de espacios. La transparencia es incapacidad de percepción simultánea de porciones de espacio. Es organización tan compleja que su decodificación es imposible. Es decir, transparencia significa incapacidad de percibir el todo común. Y aquí, queridos amigos, ponemos un punto y seguido, porque el próximo capítulo nos interesa todavía mucho más que este. Yo creo que como ejemplo nos podemos quedar con el ejemplo del congelador, que el tiempo global es afectado por el fuego, que lo acelera, o por el frío, que lo retarda. Ahí podéis deducir mil cosas, desde las nuevas teorías de Wim Hof, del frío, la gente que se baña en frío todo el año, que toma duchas frías, que se baña en el frío, todas estas cosas, la criogénesis, mil cosas. Como idea, a partir de ahí podemos empezar a pensar. El próximo capítulo tiene que ver con el manejo del tiempo. Y aquí estamos todos involucrados. Os mando un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.